Hola, buenas tardes. Vamos a ver un ejercicio modelo de demanda agregada cerrada. Tenemos aquí la consigna con el supuesto de una economía cerrada, sin sector externo y con un consumo autónomo de 100, una inversión de 40, sabiendo que las familias de cada peso destinan 0,80 al consumo, con un gasto público de peso 50, transferencias por 12,50 y una tasa de impuesto del 25%, determina las funciones de demanda agregada simple y demanda agregada cerrada y el nivel de renta de equilibrio en cada caso. Lo primero que tenemos que poner son los datos, entonces ponemos el consumo autónomo de 100, la inversión 40, propensión marginal a consumir 0,80, gasto público 50, transferencias 12,50, impuestos 25%, que es igual a 0,25. Entonces las incógnitas es la función demanda agregada simple y el equilibrio, y demanda agregada cerrada y el equilibrio. La función demanda agregada simple es consumo autónomo más inversión autónoma más propensión marginal a consumir por I. Reemplazamos en esta función, por lo tanto tenemos 100 más 40 más 0,80 I, que es igual a 140 más 0,80 I, donde 140 es la ordenada del origen, 0,80 es la pendiente, que es la propensión marginal a consumir, que siempre es un número que va entre 0 y 1, y el ingreso, que es la variable independiente. Luego determinamos el nivel de renta de equilibrio para la función demanda agregada simple y subdas, en donde la fórmula es A sub 0, o sea el gasto autónomo, sobre 1 menos C. Esto es igual a 140 sobre 1 menos 0,80, que esto es igual a 140 sobre 0,20. Hacemos la división y el nivel de renta de equilibrio para la función demanda agregada simple es igual a 700. La segunda incógnita es la demanda agregada cerrada, que la función es C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 más C por TR más C, es decir, propensión marginal a consumir, por 1 menos tasa de impuesto, entre paréntesis, por I. Reemplazamos y tenemos 100 más 40 más 50 más 0,80 por 12,50 más 0,80 por, entre paréntesis, 1 menos 0,25 por I. Resolvemos y esto nos da 100 más 40 más 50 más 10 más 0,80 por 0,75 por I. Luego revolvemos a resolver y tenemos 100 más 40 más 50 más 10 más 0,60 I, por lo tanto la función demanda agregada simple es igual a 200 más 0,60 I. Siendo 200 la ordenada del origen, 0,60 la propensión marginal a consumir y variable independiente. Determinamos el nivel de renta de equilibrio para la función demanda agregada cerrada y la fórmula es A sub 0 sobre 1 menos C por 1 menos T. Reemplazamos, el gasto autónomo es 200, en el denominador 1 menos 0,8 por, entre paréntesis, 1 menos 0,25. Entonces esto es igual a 200 sobre 1 menos 0,75, luego 200 sobre 1 menos 0,60, que es igual a 200 sobre 0,40, y el nivel de renta de equilibrios es 500. La segunda referencia, o la referencia B, nos pide la demanda agregada cerrada con incremento del gasto público y el nivel de renta de equilibrio si el gasto público aumenta en 40 pesos. Entonces, si teníamos un gasto público de 50 más 40, ahora es 90. Entonces reemplazamos en esta nueva función demanda agregada cerrada con incremento de gasto público y reemplazamos el gasto público, en vez de 50, 90. Entonces, bueno, ahí tenemos todo el desarrollo de la fórmula. Tenemos 100 más 40 más 90 más 0,80 por 12,50 más 0,80 por 1 menos 0,25 por I. Resolvemos lo que tenemos entre paréntesis, que es 0,80 por 12,50, que es 10.
resolvemos 1 menos 0,25, que es 0,75. Y luego en el siguiente renglón tenemos 100 más 40 más 90 más 10 más 0,60, que resulta de la multiplicación de 0,8 por 0,75. Luego sumamos todos los números y nos queda que la demanda agregada cerrada con incremento de gasto público es 240 más 0,60 y. A continuación determinamos el nivel de renta de equilibrio para esta nueva función, reemplazamos con los datos y lo que ha cambiado es el gasto autónomo, que pasó de 200 a 240. Resolvemos. Acá hay que tener cuidado con la matemática, porque en el denominador tenemos que tener la precaución de sacar 1 menos c por 1 menos t. Recuerden que en matemática lo que divide el término es el signo negativo en este caso. Entonces nos queda al final 240 sobre 0,40 y este nivel de renta de equilibrios es 600. En la nueva consigna en C, lo que ha cambiado, tenemos que determinar también el efecto multiplicador, el incremento de I y el nuevo equilibrio. El efecto multiplicador del gasto público ante una modificación o variación de la política fiscal aumentando el gasto público es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Tenemos 1 sobre 1 menos 0,80 por 1 menos es 0,25, nada más que pone 0,30 por el redondeo, porque no le he dado el suficiente espacio para poner el 0,25, pero está considerando 0,25. Luego tenemos que es 1 sobre 1 menos 0,80 por 0,75, es 1 sobre 1 menos 0,60, 1 sobre 0,40, que es igual, este efecto multiplicador es 2,5. El incremento de I es igual al efecto multiplicador del gasto público por el incremento del gasto público, es decir, que es 2,5 por 40. Esto nos da un incremento de 100. Volviendo a la parte conceptual, decimos que cuando hay un aumento, una variación en la política fiscal, en este caso aumento del gasto público, la economía va a crecer por una cuantía superior a ese incremento del gasto público, es decir, si el gasto público aumentó 40, la economía va a aumentar 100, es decir, aumenta 2,5 veces más que el incremento del gasto público. Con el nuevo equilibrio tenemos el equilibrio anterior más el incremento de I. El equilibrio anterior, es decir, en una economía cerrada, sin esta modificación, sin esta variación de la política fiscal, era 500. Más 100, que es lo que incrementa el incremento del ingreso por este aumento de la política fiscal de 40 en el gasto público, pasamos a tener un nuevo equilibrio de 600 que coincide con la nueva función, el equilibrio de la nueva función. Al hacer el comentario decimos que al aumentar el gasto público, el Poder Ejecutivo está tomando una medida que constituye una política fiscal expansiva. Aumenta la demanda agregada, aumenta la producción y el empleo, y en un presupuesto equilibrado genera déficit fiscal. Un presupuesto equilibrado significa ingresos públicos menos gasto público, que esto es igual al presupuesto, o sea, en este caso el ingreso es igual al gasto, por lo tanto el presupuesto es 0. Si aumentamos la parte del gasto público, aumenta la parte negativa de esta ecuación, por lo tanto genera un déficit presupuestario. En la nueva consigna en C, lo que ha cambiado en esta política fiscal es que la tasa de impuesto aumenta un 10%, es decir, en números 0,10. Si antes era un 25% más un 10%, queda un 35%. Para llevarlo a número lo dividimos en 100, por lo tanto queda 0,35. Eso va a afectar la parte de la pendiente. En vez de ser 25%, ahora es 35. Recuerden que siempre que cambia algo en la política, en la situación, siempre tomamos con el último cambio, es decir, que vamos a tomar como dato de gasto público 90, no 50. Entonces reemplazamos, tenemos esta demanda agregada cerrada con incremento de impuesto, tenemos 100 más 40 más 90 más 0,80 por 12,50 más 0,80 por 1 menos 0,35 por I.
Luego vamos resolviendo. Recuerden, resolvemos primero lo que está entre paréntesis. 0,80 por 12,50 es 10. 1 menos 0,35 es 0,65, que multiplicado por 0,80 nos da 0,52, que es la nueva propensión marginal a consumir. Entonces sumamos los números, 100 más 40 más 90 más 10, esto nos da 240 más 0,52 y remarcamos nuestra nueva función demanda agregada cerrada con incremento de impuesto. Luego hacemos el cálculo del nivel de renta de equilibrio, es decir, A sub 0 sobre 1 menos C por 1 menos T, 240 sobre 1 menos 0,80 por 1 menos 0,35, sería ahí, 240 sobre 1 menos 0,80 por 0,65, 240 sobre 1 menos 0,52, 240 sobre 0,48. Esto nos da un nivel de renta de equilibrio de 500. Calculamos el efecto multiplicador del impuesto, que en la fórmula, esta fórmula es menos 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, que es igual al multiplicador del gasto público, por la propensión marginal a consumir, por el equilibrio anterior. Reemplazamos en la ecuación, entonces 1 menos 0,80 por 1 menos 0,35 por 0,80 en el numerador por 600, que es el equilibrio anterior. Esto es resolución en matemática, teniendo en cuenta esto que les aclaraba anteriormente del pasaje de resolver primero y separar con el signo negativo. Entonces esto nos da un efecto multiplicador de menos 1000. El incremento del ingreso entonces es el efecto multiplicador por el incremento no de G sino de T, que en este caso aumentó un 10%, es decir 0,1. Menos 1000 por 0,1 nos da menos 100. Entonces el nuevo equilibrio es el equilibrio anterior más el incremento de I, que es 600 menos 100, y queda 500, que coincide con el equilibrio de la nueva función demanda agregada cerrada. El comentario es: al aumentar el impuesto, el Poder Ejecutivo está tomando una medida que constituye una política fiscal recesiva, restrictiva o contractiva. Disminuye el consumo privado porque las familias tienen menos ingreso disponible, aumenta la producción y el empleo, en este caso disminuye la producción y el empleo, y es en un presupuesto equilibrado genera superávit presupuestario. Recuerden esto, que en este caso el presupuesto equilibrado es igual a 0 porque los ingresos son iguales a los gastos, y al aumentar la parte positiva va a generar un superávit presupuestario. Vamos entonces a la nueva consigna, que es la tabla y el gráfico. Acá hay una tabla completa. Recuerden que también se puede hacer una tabla reducida con 0 y podríamos haber hecho 800, por ejemplo, o 900, es decir, siempre hay que elegir el 0 y un equilibrio mayor que los equilibrios que tenemos en las distintas funciones que hemos ido determinando. Entonces tenemos I, que es la variable independiente, tenemos I igual demanda agregada, que es la bisectriz que nos marca la oferta, la demanda agregada simple, la cerrada con incremento de gasto público y la cerrada con incremento de impuestos. Y siempre tenemos que tener la precaución de que se vean en el gráfico los niveles de renta de equilibrio en cada una de las funciones. Teniendo en cuenta la última función con un nivel de equilibrio de 500, decimos que todas las que la economía con una demanda agregada, una producción inferior a 500, la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, mientras que a la derecha de 500 la oferta agregada es mayor a la demanda agregada. Espero hayan entendido. Cualquier duda, plantearlo en clases presenciales o a través de las clases virtuales. Chao, hasta luego.